Los secuestros de Filiberto Cárdenas a principios de 1979 en Florida no solo ocurrieron frente a sus amigos y familiares, sino que darían lugar a varios mensajes revelados a través de posteriores sesiones de hipnosis. Lo que es escalofriantemente intrigante es que muchas de estas predicciones fueron inquietantemente exactas. Múltiples profesionales y expertos en sus respectivos campos, desde la ingeniería hasta la psicología, examinarían e interrogarían a Cárdenas sobre su encuentro en los meses y años siguientes. Este sigue siendo uno de los casos más fascinantes de la historia de los ovnis. El encuentro del secuestro también es de particular importancia debido a que la policía de Miami presentó un informe oficial sobre sus conclusiones del incidente. Hasta la fecha, este es el único encuentro en los Estados Unidos donde la policía ha reconocido que un secuestro ha tenido lugar debido a la presencia de un ovni. Aunque el incidente sigue siendo oficialmente inexplicable, este detalle por sí solo hace que el caso sea único. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Hoy me estará acompañando mi amiga Virginia Terán, así que acompáñennos en un nuevo viaje. Filiberto Cárdenas recibió una llamada telefónica mientras estaba en su tienda de regalos de Miami en la tarde del 3 de enero de 1979. Era su amigo Fernando Martí. Deseaba venir a recoger a Cárdenas para que pudieran ir a un mercado de carnes. El lugar estaba cerca de los límites de la ciudad y, aparte de la compañía, Fernando necesitaba la ayuda de su amigo para transportar un cerdo entero que deseaba comprar para un próximo asado familiar. Cárdenas accedió y cuando cerró el local, llegó su amigo junto con su esposa Mirta y su hija Isabel. Decidieron tomar el auto de Filiberto para que Fernando manejara. El viaje, sin embargo, resultaría infructuoso. Las dos granjas que visitaron no podían suministrarle lo que querían. Decidido a intentarlo en otro lugar, Fernando giró el coche hacia un tranquilo camino de tierra, aparentemente poco usado. Un rato después, la energía del vehículo falló por completo y se detuvo. Los dos hombres salieron del coche y comenzaron a investigar bajo el capó. Fue mientras realizaban estas pruebas de eliminación que notaron un extraño zumbido. Cuando se dieron cuenta de que un brillo rojo y amarillo se reflejaba en la carrocería del motor del coche, empezaron a tener la sensación de que algo andaba mal. De repente, el coche comenzó a temblar. Dentro del vehículo, el resto de la familia Martí, creyendo que un terremoto estaba ocurriendo, comenzó a entrar en pánico y a gritar. Fue entonces cuando los dos hombres, bajo el capó, se dieron cuenta de que estaban aparentemente paralizados, sin poder moverse. Fue entonces cuando Filiberto comenzó a sentirse levantado en el aire. Según Fernando, que veía a su amigo levantarse del suelo, Filiberto gritaba: "No me lleven, no me lleven". Entonces, todo se detuvo, la luz se había ido, el zumbido había cesado y Filiberto no se veía por ninguna parte. Fernando miraba hacia arriba y afirmó ver un objeto voluminoso que ascendía y luego se alejaba. Dirigió su atención hacia el coche. Su esposa y su hija estaban ahora tranquilas. Les gritó: "Se han llevado a Filiberto", mientras saltaba al asiento del conductor y ponía en marcha el motor. Hicieron falta varios intentos, pero al final pudo arrancar el coche. Dio marcha atrás en el camino de tierra y volvió a la autopista. Mientras conducía, luchó con la idea de llamar a la policía. Temía que no le creyeran. Además, podrían pensar que había secuestrado a su amigo, o tal vez algo peor. Al final, decidió que tenía que denunciarlo, y que contactaría a la policía desde un teléfono público en una estación de servicio. También se pondría en contacto con la esposa de Filiberto. La policía, aunque estaba segura de que había alguna confusión por parte de Fernando, se lanzó a la búsqueda del hombre desaparecido. Esto incluiría la asistencia solicitada a la cercana base aérea de Homestead. Fernando, mientras tanto, después de regresar a su esposa e hija a casa, comenzó a dudar de lo que había visto, y si en realidad se había equivocado y había dejado a Filiberto en las afueras de Miami. Así que volvió a su coche y regresó al lugar donde había visto a su amigo por última vez. Sin que Fernando y las unidades de búsqueda de la policía lo supieran, Filiberto se despertó en ese momento en medio de la autopista.
aproximadamente a unos 10 kilómetros de donde había tenido lugar el encuentro, en el camino de Tamiami. Un vehículo policial se le acercaba, él podía oír los neumáticos en la carretera y ver los destellos del coche. Dejaron su vehículo y se acercaron a Filiberto, pero Filiberto no podía responder sus preguntas, ya que ellos hablaban inglés. Pensando que estaba borracho por la situación y condición en la que lo encontraron, registraron los bolsillos de Filiberto para encontrar algún tipo de identificación y procedieron a llevarlo a la comisaría, donde un oficial de habla hispana pudo hablar con él. Cuando el informe llegó a la centralita de policía, se dieron cuenta de que tenían a su hombre desaparecido. Mientras esperaban su llegada, la esposa de Filiberto y Fernando también fueron llevadas a la comisaría. Después de asegurarse de que Filiberto no tenía ningún daño médico, fue libre de retirarse de la comisaría poco después. Ocurrió un segundo secuestro alrededor de 2 semanas más tarde, el 21 de febrero. A pesar de que eran las 5 de la mañana, ni Filiberto ni su esposa estaban dormidos. Por la frustración, decidieron subir al auto y conducir hacia el lugar del incidente. Iris, la esposa de Filiberto, también fue secuestrada, pero ninguno de los dos puede recordar que se acercaba un ovni. Solo que fueron llevados a bordo de una embarcación y había figuras con un atuendo ajustado, en el que podía destacar en su pecho un emblema como si fuese una S o una Z. Como dato curioso, en el aeropuerto de Miami se empezaron a recibir múltiples llamadas de avistamientos de luces extrañas en el cielo. Varios testigos oculares incluso reportaron haber visto una nave nodriza con varias luces que emergían de ella. Desde la carretera se observaba la representación de un ovni en el cielo. Cárdenas fue descubierto en una autopista sin memoria de haber llegado allí. Los detalles del primer secuestro se revelarían eventualmente a través de la regresión hipnótica, al igual que unas escalofriantes predicciones que veremos en breve. Llevando a Filiberto el 3 de enero al solitario camino de tierra a las afueras de Miami, el doctor Virgilio Sánchez Osejo convencería a Filiberto de contar su historia. Tras la sensación de parálisis bajo el cofre del coche, lisiado y con una repentina subida en el aire, Filiberto de pronto se encontraba en un asiento extraño. Estaba cómodo, pero no sentía que podía alejarse. Rápidamente observó y estaba como en una especie de habitación. A su alrededor había 3 criaturas humanoides, una de las cuales llevaba un casco. Se acercó a Filiberto y se lo colocó en la cabeza. Inmediatamente pudo sentir la sensación de pequeñas agujas penetrando su cráneo hasta la parte superior de sus hombros. Parecía como si se intentaran comunicar con él. Filiberto no entendía bien el idioma, creía que hablaban alemán. Cuando estos seres se percataron que él no entendía, estos giraron un dispositivo en su pecho y comenzaron a hablar de nuevo. Esta vez comenzaron a hablar en inglés. Filiberto, como no sabía hablar inglés, hizo un gesto dando a entender que él no entendía de lo que estaban hablando, incitando a estas criaturas humanoides a que volvieran a repetir la acción. Esta vez comenzaron a hablar en español y se indicó lo siguiente: Filiberto empezó a recibir mensajes telepáticos y visiones del tiempo, mientras estas criaturas hacían pruebas en su cuerpo. Por cierto, mediante un examen posterior salieron a la luz más de 100 heridas punzocortantes en el cuerpo de Filiberto. Filiberto fue retirado de esta habitación y guiado hacia otra nueva, donde estaba una criatura humanoide en una especie de trono. Esta criatura, a diferencia de las otras, era mucho más grande, mucho más alta. Esta criatura no solo le habló en español, sino que también le transfirió telepáticamente conocimientos e ideas que Filiberto totalmente desconocía. A su alrededor había imágenes proyectadas, como si estuvieran emergiendo de una fuente invisible. Parecían mostrar escenas de varios puntos de la historia, así como Filiberto también creía escenas del futuro. No estaba seguro de cuánto tiempo duró este encuentro, pero después de un periodo de tiempo, finalmente Filiberto fue llevado a otra habitación, donde sintió un asiento que lo succionó por completo, del cual no se podía mover. Filiberto de pronto se dio cuenta que estaba en una pequeña nave que fue expulsada de la nave nodriza. Filiberto afirmaba ver un tramo de playa antes de entrar en lo profundo de las aguas. Poco después, un enorme túnel se extendía delante de ellos. Era muy luminoso. Filiberto no podía entender de dónde provenía la fuente de energía o iluminación. Después de un tiempo, la nave emergió en lo que parecía ser un gran triángulo. En este ambiente estaba completamente seco. No había absolutamente nada de agua, lo que parecía ser una base alienígena subterránea. El lugar parecía ser una enorme cueva y notó en las paredes un símbolo que parecía ser una serpiente. Pronto se encontraría frente a una gran puerta, que se abrió, exponiéndolo a una habitación gigantesca y a mucha gente. Entonces, una figura se acercó y parecía humana. Según Filiberto, esta persona le informó efectivamente que era un ser humano, que había trabajado con las entidades durante algún tiempo. Mientras hablaban, caminaban por lo que parecía ser una calle en medio de una ciudad. Al final, llegaron a un edificio en el que entraron.
Una vez dentro, Filiberto sintió la sensación de succión una vez más. Esta vez, una fuerza lo empujaría hacia la pared, que se convirtió instantáneamente en una mesa sobre la que Filiberto se recostó. Más instrumentos emergieron de la pared. Estos brazos mecánicos realizarían varias tareas y pruebas arriba y abajo de su cuerpo. Una vez completados estos procedimientos, se apartaría de la mesa. En este punto, las proyecciones e imágenes aparecieron en varias pantallas de televisión alrededor de la habitación. Las ideas y los mensajes telepáticos parecían tener más sentido a medida que comenzaba a recibir información sobre los próximos eventos en la Tierra. No estaba seguro de cuánto tiempo tardaría en completar esta transferencia de información. Cuando terminó, sin embargo, fue a otra habitación, donde una nave parecía estar esperando su llegada. Estaba en posición vertical, como los lanzamientos de cohetes y transbordadores de la NASA. Una vez más se encontró en un asiento que usaba succión para mantenerlo en el lugar. Pronto se puso en marcha, aunque Filiberto no tenía acceso a una ventana de ningún tipo y por lo tanto no podía transmitir muchas imágenes de su viaje. Lo siguiente que supo es que se estaba recuperando en una autopista de Florida. Tal vez lo más intrigante de este relato fueron las aparentes predicciones dadas a Filiberto. No está claro por qué llegaron esas predicciones. No parecía haber instrucciones para que actuara según ninguna de las informaciones, y solo las recordó a través de una regresión hipnótica. Recuerden que Filiberto recibió esta información a principios de 1979. Él predijo que el nuevo Papa iba a venir al Nuevo Mundo, a las Américas, en particular las del sur, y predicar al Nuevo Mundo en nuestro propio idioma. Esto fue algo que hizo el Papa Juan Pablo II. También afirmó que una ciudad iba a ser destruida, la capital de México. Varios años después, a finales de 1985, un devastador terremoto golpeó la Ciudad de México, dejando parte de ella en ruinas. Más aún, afirmaba que casi todos los grandes centros de población de California se irían al mar. En una edición de Newsweek de marzo de 1983, una historia cubriría las múltiples zonas costeras del estado del Sol, que efectivamente habían caído al mar por la erosión costera. Aunque un poco más ambiguo, es interesante sin embargo que Filiberto afirmaría que una enfermedad se apoderaría de los Estados Unidos. Durante todo el decenio de 1980, el virus del VIH y el SIDA se convirtieron en una preocupación nacional, y de hecho, mundial. También hizo afirmaciones de un artista famoso, cuyo marido se convertiría en presidente de los Estados Unidos. En ese momento, Nancy Reagan era una actriz muy conocida, y su marido, Ronald, aún no había anunciado su candidatura a la presidencia de 1980. Él, como sabemos, entraría en la Casa Blanca para 2 mandatos poco después. Tal vez una de las más extrañas revelaciones fueron las afirmaciones de que el grupo alienígena tenía algún tipo de control dentro del régimen comunista chino. Además, iban a causar grandes cambios pronto, cambios que eran de naturaleza benevolente. Si bien esto es de nuevo extremadamente vago, después de los levantamientos de 1989, el control pasaría a gobernantes más jóvenes, en comparación, más liberales, y la economía china comenzó a mejorar dramáticamente. En la era moderna del siglo XXI, China es una de las mayores economías del mundo. Aunque estas predicciones no ofrecen seguramente ningún tipo de prueba definitiva del contacto cósmico y la perspectiva de intervención de acontecimientos futuros, ciertamente separan la experiencia de Filiberto Cárdenas de muchas otras. Espero les haya gustado el video. También los invito a que vayan a visitar el canal de mi amiga Virginia, que hizo un gran trabajo con esta investigación. Así que aquí mismo le voy a dejar sus links para que vayan a visitarla. Es todo por hoy. Hasta el próximo caso.